Comenzamos a grabar, Simón. Gracias por estar siempre atento. Bueno, les comentaba que cuando nosotros vamos a hacer un proyecto de tesis doctoral, el manual UPEL nos señala algunas o nos da algunas orientaciones al respecto. El momento 1 está conformado. Voy a hablar para que nos ubiquemos mejor, primero en el positivismo y luego lo traslado a lo que es, digamos, el paradigma interpretativo donde la mayoría está ubicada. Sí, cuando nosotros hacemos un trabajo de investigación, normalmente el momento 1 lo tenemos como el planteamiento del problema, los objetivos, la justificación. Y el momento 2 es lo relacionado con el marco referencial, es decir, con los antecedentes y con las bases teóricas. En el caso nuestro, como no estamos ubicados en el paradigma positivista, nuestro momento 1 estaría constituido por el acercamiento inicial a la realidad objeto de estudio. No se llama planteamiento del problema porque en investigación cualitativa no hay problema a plantear, sino realidad a comprender. Tenemos los propósitos de la investigación. Fíjense que el término que estoy utilizando no se utiliza el término objetivo, sino propósitos, intencionalidades. Y tenemos lo que nosotros llamamos como la justificación de la investigación. ¿Okay? Esos 3 elementos conforman el momento 1. Y el momento 2 está constituido por los antecedentes y por los supuestos teóricos referenciales de mi tesis doctoral. ¿Precisada la información, John? Sí, mi profe, muchísimas gracias. Ya más claro. Para servirte. Me alegra que... Mil gracias. Que haya... Genial. ¿Alguien más tiene otro comentario? Sí, yo, Alejandra, quisiera saber si tenemos algún límite o de páginas, o sea, la extensión de esta entrega. Mira, un proyecto de tesis doctoral que está constituido por el momento 1, 2 y 3 debería tener una extensión no mayor a 50 páginas, comprendiendo o tomando en cuenta lo que en el manual se llaman las páginas preliminares, lo referido a la portada, al índice, al resumen, etc. Si decimos esto, bueno, yo pienso que con que nosotros escribamos me atrevería yo a decir, alrededor de unas 30 páginas es más que suficiente para esto. No estoy diciendo que todos tienen que escribir 30 páginas, ¿ok? Pero a lo mejor hay alguien que está bien avanzado, bien concentrado y bien reforzado teóricamente y pudiera, de alguna manera, sumar fácilmente esas 30 páginas. Hace poco estaba conversando con Simón antes de que todos nos incorporáramos y me decía, le entendí de que su acercamiento inicial al objeto de estudio, su objeto de estudio antes tenía menos páginas, me dijo que ahora va alrededor de 8 páginas, ¿ok? Entonces ha crecido ese acercamiento inicial, ese objeto de estudio. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No me digan que me quedé solo. No, profesor, muchas gracias. Aclaraba mi duda. No le dije nada porque pensé que otra persona iba a intervenir. Genial, gracias, Alejandra, muy amable. ¿Esas 30 hojas, profe, de qué es? ¿Del trabajo ya como tal? ¿De trabajo final? No, del momento 1 y del momento 2. ¿Sí? Es un número límite, entiendo. O sea, no significa que si hacemos menos, no va a estar bien el trabajo. Es más, si hacen menos, no estoy diciendo que esté mal. Y si hacen más, tampoco estoy diciendo que esté mal. Yo estoy haciendo una estimación en número de páginas partiendo de lo que nos dice el manual, que no debe tener más de 50 páginas un proyecto de tesis doctoral. Perfecto, gracias, profesor. ¿Alguien más?
Sí, profe, buenas noches. Es Marta. Hola, por Marta. acá. Saludos. Saludos. Dentro de esas páginas preliminares tenemos una aceptación de tutor, que es una hoja que debería estar. ¿Esa nosotros la podemos colocar, obviamente sin ningunos datos, o es que no se coloca? Miren, esta primera de cambio no lo veo necesario, Marta. Probablemente cuando hagan el próximo seminario con la doctora Moraima, ella se lo adicionen, ¿ok? Porque entiendo que el producto del próximo seminario que van a ver va a estar en un nivel de que ya deben tener visión de quién va a ser su tutor de tesis, ¿ok? Porque luego van a un trabajo, digamos que aquí tenemos un trabajo grupal, todos los participantes, en este caso conmigo y en el caso del próximo seminario con la profesora Moraima o con la doctora Moraima, pero ustedes luego tienen que hacer un trabajo individual con ese tutor que le asignen. Allí pues terminarán de pulir ese carbón para que se convierta en ese diamante que todos queremos ver, y una vez que el tutor así lo considere por el avance y la consolidación de ese proyecto, ustedes lo entregan a una comisión de tesis doctoral donde es considerado para su aprobación, y una vez que está aprobado por esa comisión, se le asigna jurado. ¿Ok? Esto lleva un procedimiento administrativo, eso debe ser sancionado por el consejo directivo de nuestra universidad, disculpe, para que puedan entonces proceder a la evaluación de ese proyecto. Me refiero al jurado. Muy bien, doctor. Ok. Dentro de esas mismas páginas preliminares, por lo que entiendo entonces ahorita, la constancia de aprobación tampoco estaría. La dedicatoria es algo opcional, el reconocimiento. O sea, yo estoy leyendo textualmente el manual, ¿no? Para ubicarnos bien nosotros. Hay una página de reconocimientos, después habla de tablas de contenido, listas de tablas, listas de figuras, resumen. El resumen, yo creo la mayoría sí lo tenemos allí. Sí, por supuesto. Y es lo que hemos ido. Exacto. Entonces, esas primeras, digamos que ese contenido antes, lista de figuras, tablas, contenido, no es obligado, es algo opcional. ¿Okay? La respuesta bueno, es muy... bien. Perdón que te interrumpa, la respuesta es muy sencilla. ¿Cuántas tablas, gráficos o imágenes tienes en tu proyecto en este momento que estás escribiendo? Ninguno. Entonces no merece la pena colocarla. Pero sí, una lista de contenido, lo que nosotros llamamos un índice, para orientar qué es lo que estás colocando allí. Claro, obviamente. Muy bien. Y o posterior ya viene lo que es el texto del informe de investigación, que es lo que estaba hablando usted. Me parece muy bien. Bueno, yo creo que por ahí estamos un poquito más claros de eso. Marta, entonces, precisando detalles, tendríamos la portada, tendríamos vamos a decir, la portada número 2, que es muy parecida a la primera, excepto que esa lleva una coletilla, algo así como trabajo de grado presentado para optar al título de doctor en ciencia de la motricidad humana, por ejemplo, ¿sí? ¿Okay? Esa es la segunda página, ¿sí? Luego tendríamos todo lo relacionado con el índice de contenidos, el resumen, y tendríamos el texto. Yo sí siento que sería bien interesante. El manual nuevo, el manual 2022, nos refiere a una página, ahorita no preciso el término que utiliza, pero como donde yo declaro que es de mi autoría, ¿ok? Revisémoslo. Okay. Y podemos adicionarlo, porque es importante que desde ya nosotros empecemos a responsabilizarnos por ese escrito en virtud de, digamos, las próximas revisiones que vamos a tener, ¿ok? Muy bien. Don Mauricio, te oigo. Profe, existe, bueno, sabemos que tenemos el ejercicio final, tiene que ir bajo los parámetros que solicita la UPEL. ¿Hay algún formato o existe la estructura de ese documento? Pues yo nunca he tenido acceso a ese documento. La he solicitado.
Perdón, anteriores discúlpame. John, cuando me hablas del documento, ¿es del manual de trabajo de grado y tesis doctoral? Sí, señor, no sé si la completa de ello. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a abrir un espacio en el aula virtual, lo subo para que todos lo tengan, ¿le parece? Sí, me parece muy bien, doctor. Pensé que a estas alturas del recorrido académico ya ustedes tenían en sus archivos personales ese documento. No, sí, lo hemos manejado desde. Bueno, no sé, a lo mejor lo has revisado, John, y no recuerdas, pero no está de más que el profesor lo vuelva a enviar. No, genial, no se preocupen que no va a ser esta noche, pero mañana en un momento hago el espacio y subo el archivo para que todos puedan contar con su archivo a su disposición, a su mano, en sus documentos, en su PC, ¿ok? No hay ningún inconveniente. Gracias, profe. Gracias. Claro, para servirle. ¿Se refiere al manual, profesor? Sí, al manual, correcto. Sí, No, yo lo tengo aquí, yo se lo puedo pasar al grupo enseguida. Ah, bueno, genial. No hay ningún Gracias, problema. Simón, muy amable. El manual lo tengo yo aquí. El 2022, Simón, ¿verdad? Simón, El tú 23. tienes el que dice Caracas, octubre 2022. Ese es el último. 2023. Ah, no, Ah, mejor. entonces está bien, porque yo no. Ese está mejor tengo el todavía. 2022. Simón. Claro. Pues déjeme revisar, puede Ese es ser que esté mejor. equivocado. Vale, seguro. Sí, yo tengo 2022. Igual lo voy a pasar, no hay problema. Genial. Entonces, fíjense lo siguiente. Retomando, Alejandra, ¿quieres comentar algo? Sí, bueno, quería hacer otra pregunta, no sé si cabe ahorita o va a aclarar algo en relación a lo que dijo, lo que había dicho Marta. No, quería avanzar en virtud de lo que estamos conversando, pero comenta. Sí, no, es una duda, ya, o sea, ya sabemos más o menos la estructura, pero quería saber en cuanto al título, es decir, porque entiendo que esto hay que colocar, es una versión preliminar de momento 1 y 2 del proyecto doctoral o de futuro proyecto doctoral, o sea, no sé cómo, y si tenemos que ya ponerle el nombre de lo que nosotros creemos que va a ser nuestro trabajo o cómo lo titulamos. El trabajo que vamos a entregarle a usted. Estoy revisando en este momento. Ya te voy a dar la respuesta. Temas de investigación. Y lo otro es, bueno, comentarle que mi amiga y compañera Sorimar estaba pendiente de unirse, pero me dijo que iba a retrasarse un poco. Ya se comunicó con nosotros a través del chat y está diciendo que está intentando abrir la plataforma y se le ha hecho difícil, pero para que usted esté al tanto. Bueno, genial. Para mí es una bendición que estén todos porque estas conversaciones nos enriquecen a todos. Y bueno, esperemos que logre ingresar. Alejandra, fíjate, tú tienes una mirada teórico-crítica desde la motricidad humana a la medicina física y rehabilitación en la formación médica venezolana. Ese sería el título. Perfecto. No hay que ponerle, y abajo hay que ponerle proyecto doctoral, o sea, bueno, o versión preliminar. Sí, podemos colocarle versión preliminar. Recuérdense que para mí es un ejercicio pedagógico del seminario, pero yo quiero pensar de que es un ejercicio pedagógico hecho con tanta dedicación y que esta sistematización de información les ha llevado a un nivel de mejor soporte y sustento del trabajo, de que, bueno, ya empecemos a llamar las cosas por su nombre, ¿ok? ¿Es un proyecto de tesis doctoral acabado, listo para entregarlo mañana? No, porque todavía nos falta la metodología y seguramente vamos a tener que seguir sumando y colocando otros elementos que tenemos que colocar, pero ya empecemos a llamar las cosas por su nombre porque ya no estamos comenzando, ya estamos en la recta final, incluso no del seminario, sino probablemente de la carga académica del doctorado, ¿ok? Entonces, dentro de los estudios, el tiempo es finito y tenemos que asumirlo como tal y gestionarlo para ser exitosos en la producción, en este caso, de la tesis como un requisito para optar al título, ¿ok? Vale, doctor, muchísimas gracias. Vale, a tu orden. Bien, entonces, yo les estaba comentando hace poco de que hoy me conseguí, lamento mucho, debe ser que no tiene electricidad Marixa. Me conseguí hoy a Marixa en el pedagógico y estuvimos conversando un poco
y tenía una guía de preguntas, así una batería de preguntas bien interesantes que para mí hubiesen sido geniales porque iban a ser el hilo conductor de la conversación y de los aportes que yo le pudiera hacer. Me llama la atención algo, no solamente por lo que he oído de algunos de ustedes hoy, sino por los comentarios o las preguntas que me hacía Marixa esta mañana. Yo estoy partiendo de la idea de que ustedes saben qué elementos lleva y cómo se debe estructurar lo que nosotros conocemos comúnmente como un planteamiento del problema. En el caso nuestro, ese acercamiento inicial a la realidad objeto de estudio. Partiendo de allí, de que manejan esa información, con Marixa hicimos un paneo esta mañana y le planteaba yo a ella esa situación de que nosotros dentro de nuestro escrito, ella lo llamaba algo así como una estructura piramidal, pero invertida, de lo macro a lo micro, de lo general a lo particular. Así vamos más o menos desarrollando nuestro escrito dentro de ese acercamiento inicial. Debemos tener presente el tema, área de conocimiento, de estudio, donde yo voy planteando las ideas que estructuran mi área donde estoy circunscrito dentro de la investigación. Deben soportarse no solamente de las elucidaciones y de las comprensiones que yo tenga de la realidad como preconcepciones investigativas, sino que debe soportarse también en algunas argumentaciones teóricas que definan en primeras de cambio los descriptores que yo esté abordando en mi realidad objeto de estudio, pues como son elementos corpóreos de trascendencia corpórea, de espiritualidad, por mencionar la temática de Sorimar, sobre el juego, sobre estrategias didácticas, sobre la corporidad en la natación, el caso de John Mauricio, y si no me falla la memoria, de Marta, con la recreación también, de Elías con la sensibilidad docente universitaria, por ejemplo, y su manifestación desde el cuerpo. Entiendo que por allí van el estudio de él, y así sucesivamente, la emocionalidad en el caso de Marixa y Simón, etcétera, ¿no? Entonces, toda vez que yo hago esa argumentación teórica, incluso de hallazgos, pudieran incluso colocarse de otros estudios previos, eso es lo que nosotros denominamos dentro de esa escritura el segmento del deber ser de ese fenómeno de estudio, es decir, lo teórico, lo bonito, lo romántico de todo aquello. Pero lo debemos contrastar o, mejor dicho, ubicar cómo estamos observando el ser que está ocurriendo en la realidad desde mi apreciación fenoménica y la hermeneusis que yo haga de ese fenómeno, para que podamos precisar entonces cuál es la realidad objeto de estudio. Teóricamente, metodológicamente hablando, luego deberían ir las incógnitas de investigación. Sin embargo, en investigación cualitativa tenemos una gran ventaja, que es que las incógnitas de investigación, según sea mi estilo escritural y de redacción, yo puedo ir planteando preguntas desde el momento que empiezo la escritura hasta llegar al final. Lo que sí es cierto es que sea durante el desarrollo del escrito, de ese acercamiento inicial a la realidad, o al final, como ese preludio al propósito investigativo, tienen que existir las incógnitas de investigación. Las incógnitas de investigación, si estuviéramos anclados en el paradigma positivista, es lo que conforman las hipótesis de investigación, esas verdades no comprobadas. Pero como estamos entonces, no estamos en el positivismo, sino en los paradigmas que soportan
la investigación cualitativa, el enfoque investigativo cualitativo, yo debo entonces generar las incógnitas de investigación como esos elementos de reflexión en esa comprensión de la realidad. Luego que yo me paseo por esos elementos que constituyen ese acercamiento inicial a la realidad, voy a los propósitos de investigación. Los propósitos e intencionalidad de investigación deben guardar relación con dos aspectos muy importantes. Primero, con las incógnitas de investigación. Y segundo, con el enfoque, con el método de investigación que yo seleccione para mi investigación, para mi estudio. No puedo perder de vista esos dos elementos. Normalmente, los métodos de investigación que están soportados en el paradigma interpretativista, normalmente, ¿ok? Descubren, precisan desde la voz de los actores sociales lo que está ocurriendo, ¿ok? Comprenden e interpretan esa realidad para que pueda emerger la teorización. Varía la redacción atendiendo a la esencia de cada método. En el caso de la hermenéutica, en el caso de la fenomenología, interpreto, comprendo, elucido. En el caso del interaccionismo simbólico, emergen vivencias, pero a través de los signos lingüísticos, por ejemplo. En el caso de la etnografía, se construye la realidad desde lo relacional y la convivencia que existe desde una área geográfica de un grupo de personas, por ejemplo. Eso matiza entonces y precisa las intenciones de investigación. Una vez que yo declaro esas intenciones de investigación, en resumida cuenta, pues en definitiva de cuenta, debo dar paso a lo que nosotros conocemos y llamamos comúnmente como justificación. Puede ser la relevancia y pertinencia de la investigación. Allí debo hacer una argumentación teórica de por qué es relevante mi investigación, metodológica, contextual de la realidad social también, y debe estar vinculada con la línea de investigación o dentro de una línea de investigación propia de la ciencia de la motricidad humana. Esos tres elementos que les acabo de señalar, el acercamiento inicial a la realidad de estudio, la relevancia, las intenciones de investigación y la relevancia y pertinencia de la investigación, esos tres elementos conforman lo que nosotros conocemos como momento 1 del proyecto de tesis doctoral. El momento 2, de ese trabajo, pues está conformado por el referencial teórico, los supuestos teóricos investigativos que me permiten tener alguna idea de los elementos que van a poder emerger en esa realidad. No son otros que los antecedentes y los supuestos teóricos referenciales o las teorías que ustedes han manejado. Consolidando esos dos elementos en ese momento 2, nosotros debemos tener un escrito suficiente de este seminario con los argumentos del momento 1 y con los argumentos del momento 2. ¿Me están siguiendo hasta acá? Sí, profe. Genial. Entonces, fundamentalmente, Señor. con esos aspectos o elementos que les acabo de señalar, es suficiente para que nos presentemos ante la doctora Moraima Campos. Les comentaba que mi intención es invitar a la doctora Moraima y a la doctora Juana Jiménez como personas que me ayuden de alguna manera a escuchar esos avances que han tenido en este seminario de investigación para que sigamos entonces consolidando y fortaleciendo ese proyecto de investigación de tesis doctoral. John Mauricio, te escucho.
Mi profe, digamos, en las actividades que hemos desarrollado, entregado, perdóname, se ha recibido, digamos, algún feedback de esos documentos con el fin de saber si lo que hemos hecho, en mi caso yo lo he tratado de direccionar en lo que yo voy a presentar, o sea, para no hacer pues doble trabajo, o sea, lo que he intentado en cada seminario, en cada núcleo temático, en cada desarrollo de actividad que hemos hecho, lo he enfocado mucho a lo que voy a entregar en el trabajo de doctorado. Entonces, no sé si ha recibido, digamos, de parte de su merced ese feedback o ya nos fuimos así. Que Dios nos bendiga. No. Al contrario, me caracteriza la disposición de siempre a colaborarles en sumar para bien a esos escritos. Tienen en sus espacios de aula virtual cada una de las tareas que han enviado con un feedback, ¿ok? Con algunos aportes y algunos comentarios más allá de la evaluación numérica. Pero por ejemplo, todavía hay personas que me deben como tarea, ¿ok? La representación gráfica de los ensayos cognitivos y metacognitivos. De esa reflexión solamente 5 personas subieron la tarea, por ejemplo, ¿ok? Y sobre todo, mira, la producción intelectual propia de este seminario es el momento 2 del trabajo de investigación. Lógicamente, no puede haber momento 2 sin una consolidación adecuada de momento 1. Y me he ocupado de orientar ese momento 1, pero también cuando entregaron la tarea de los antecedentes, o mejor dicho, la sistematización de los antecedentes, al margen iban algunas notas, y dentro de los párrafos en color rojo, normalmente lo hago para resaltarlo, también iban algunas notas reflexivas que los llevaran a fortalecer cada uno de los trabajos. Del mismo modo está en las teorías, John. Y cuando le envío la calificación, en el aula virtual va siempre un documento adjunto con las orientaciones, con las observaciones y con los comentarios. Vale, mi profe, muchísimas gracias. Para servir. Doctor, disculpe, Alejandra habla por acá. Una pregunta. Yo tengo algunas, o sea, quisiera, si es posible, tener alguna retroalimentación o si nos podemos conversar en algún momento que usted me diga, porque valoro mucho digamos, el comentario de retroalimentación que me hizo, por ejemplo, el trabajo de sistematización de antecedentes, y me gustaría, si es posible, como aclarar un poco mejor, porque si bien la nota creo haberla entendido, no sé si la estoy entendiendo bien. Entonces, me gustaría cuando pueda que usted me diga algún espacio que pudiéramos conversar al respecto. Se lo agradezco mucho. Fíjate, Alejandra, y a lo mejor muchos otros, aparte de Alejandra, pueden estar en una situación parecida. Sí, seguro que es así. A mí me ha sorprendido. Creo que todos. Yo les voy a confesar algo. A mí me ha sorprendido de ustedes la pasividad. A pesar de que hemos tenido estos encuentros los días martes, yo entre semanas, si no les escribo, no sé absolutamente nada de ustedes, cosa que les agradezco porque yo tengo unas cuantas ocupaciones, pero no es la idea. Yo estoy seguro de que muchos están, como dijo Alejandra y como está manifestando el resto por allí en los audios, ¿ok? Entonces, podemos hacerlo de dos formas, ¿ok? Definitivamente tiene que ser individual, eso sí no puede ser colectivo. Y podemos hacerlo de dos formas. Podemos fijar un encuentro por mail y conversar, por ejemplo, o la vía expedita y rápida es: profesor, con relación al comentario que usted me hizo de tal cosa en el antecedente tal que me dijo tal cosa, yo lo entendí así, por ejemplo. ¿Es así?
En el momento preciso, pues usted me manda esa nota de voz, yo me meto en el computador, reviso, veo qué fue lo que le leí y le respondo. Ese también es una vía que me ha resultado en las orientaciones de este tipo de trabajo, ¿ok? Que sea una u otra, la debemos decidir de manera acordada a ambos para que podamos trabajar, pero tiene que ser por un chat privado, ¿sí? Puede ser por WhatsApp, nos escribimos, vemos si a lo mejor, por ejemplo, Alejandra me dice, no, a mí no me gusta eso de nota de voz, yo quiero mirarle la cara, bueno, vamos a hacerlo a tal hora, muy puntual, vamos a conversar media hora y nos sentamos a conversar media hora de los antecedentes, ¿ok? No tengo ningún problema. Muchas gracias, doctor. Le estaré escribiendo entonces. Vale, seguro, a tu orden, Alejandra. Buenas noches, pude ingresar, ¿me escuchan? Marixa, te estamos extrañando. ¿Cómo te he mencionado hoy? No, ay, ¿verdad? Gracias a Dios había trabajado un ratico con usted, porque si no me da un patatú. Bien. Marixa, ¿cómo está? ¿Qué han adelantado, por favor? Muchas cosas. ¿Cómo está la batería de preguntas? Yo les decía a tus compañeros que tú tenías una guía de preguntas. Sí. Mira, Marisa, yo te estaba escribiendo por el grupo para que la pasaras por el foto y hacérselas al doctor y podérselas hacer. Mire, antes de que Marisa empiece, porque yo voy a anotar todo lo de Marisa, ¿no? Pero, mire, doctor, yo no sé si quizás es una disculpa ante esa paciente. En mi caso particular, yo estoy más que agradecida por la deferencia, el apoyo, la consideración que usted ha tenido, por lo menos en mi caso muy particular. Yo ahorita estoy en un tema a nivel de trabajo laboral, en la época más fuerte aquí en Ecuador, que son las vacaciones. Yo estoy con la temporada vacacional. Y créame que yo tengo 1.800 preguntas para hacerle. Y estoy buscando el momento perfecto para yo agarrarlo por ese WhatsApp y empezar. Porque todas las observaciones que usted me hizo, tal como lo dijo Alejandra, a mí me parecieron magníficas, pero le voy a ser muy honesta. Algunas no, tengo que leerlas como 3 veces para poder entenderlas. Y no las entiendo. Entonces yo dije, bueno, me dijo, no, usted está en un doctorado. Bueno, la idea es que yo le voy inclusive a copiar y pegar lo que usted me dijo para yo decirle lo que yo le entendí, a ver si es eso lo que usted me quiso decir. Mire el nivel donde yo estoy, ¿no? Entonces quiero que voy a tratar de hacer todo el esfuerzo de organizarme bien para poder tener ese espacio y poder mandarle esa información para que usted tenga el tiempo para poder responderme. En eso quería comentar para que Marisa tenga el espacio para que podamos retroalimentarnos con todas sus preguntas. Gracias por aquí, doctor. Vale, a tu orden, Marta. Mira, antes que Marisa nos comente, quiero decir esto. En líneas generales, las sugerencias y observaciones que realicé, sobre todo en los teóricos, giran en torno a 2 situaciones. La primera es que no debemos confundir el marco teórico o la teoría, que tiene que ser es que el término en cualitativa no es soportada, sino que se presuma esa teoría relacionada con los descriptores que yo tengo en mi título. Conversaba antes de que se incorporara el resto con Simón, y lo mismo le comenté esta mañana a Marixa, que tuve la oportunidad de conversar con ella. Es el hecho de que ellos tienen una gran ventaja porque ellos citan a Husserl no solamente como padre de la fenomenología, sino como estudioso de las emociones, porque tiene en el caso de ellos, esa dualidad de abordaje. Entonces, yo le escribía, si no me falla la memoria, a ellos dos, no recuerdo el otro, que está muy bien, pero ahora debemos separar los elementos que son propios del argumento filosófico de la teoría, es decir,
lo que son propios del método de la fenomenología, lo que nos indica que tiene que hacer epoché o epogé, de que son elementos solo subjetivos los que me producen el conocimiento, por señalar esos aspectos. Y quedarnos en este momento 2 de la investigación con lo relacionado a las emociones, a cómo lo ve, a cómo las clasifica, a cómo se las ubica, para yo entonces poder tener esos elementos de comprensión de la realidad. Yo, previo a este encuentro, pensaba cómo decirle a ellos para qué me sirve a mí la teoría en cualitativa. Y aprovechando que gracias a Dios me descubrí que tenemos alrededor de 3 médicos, si no me falla la memoria. Yo no sé nada de medicina, pero pensaba esto. El médico tiene un conocimiento importante anatómico y fisiológico del organismo del ser humano, del cuerpo humano. Y el conocimiento per se de ese conocimiento les permite a ellos, desde la sintomatología de las vivencias que tiene un paciente, presumir lo que le puede estar ocurriendo a ese paciente. Algo así ocurre en la investigación cualitativa con la teoría que yo utilizo, sea de las emociones, sea de la didáctica, de la natación, sea de las actividades recreativas o del juego, sea no recuerdo el término que utiliza Sorimar, pero sé que es en el contexto de Carita, sea con en los elementos de profesor universitario que utiliza Elías, por ejemplo, algunas ideas que me vienen en este momento al pensamiento. Yo esa teoría la voy a utilizar es para poder identificar, comprender los elementos que emergen de la vivencia, de cada una de las experiencias que me va a contar, que me va a comentar, que va a compartir conmigo ese coinvestigador, ese actor social que es el protagonista del hecho, en primer lugar. En segundo lugar, les decía que el otro elemento que se generalizó en esas desarrollo teórico, en esa sistematización teórica, es que dejábamos las teorías aisladas y no la relacionábamos. Si yo hablaba, por ejemplo, en el caso de Marta, que nos hablaba de las actividades lúdicas, recreativas, del juego, etcétera, y hablaba de la didáctica de la natación, genial todos esos elementos, pero ¿qué pasa con la corporeidad? ¿Cómo se manifiesta ese gusto por el aprender natación, en el caso que estoy utilizando, de organizada, planificada, diseñada desde una didáctica de la natación, cómo se manifiesta en mí como aprendiz, en mi corporeidad? Eso es lo que hace que se personalice esa realidad desde usted como investigador. A grandes rasgos y en líneas generales, esas eran las oportunidades de mejora que yo observaba en la sistematización que ustedes realizaron. Eso como un abrebocas, un preludio a lo que me comentaba Marta de que van a hacer las preguntas posteriores y seguramente del resto también. Muchas gracias, doctor. Para servir. ¿Marixa está por allí? ¿O ya se...? Así está Marixa. Aquí estoy. Lo que pasa es que no me quería abrir el micrófono. Ah. Ok. Miren, chicos, yo hice un esquema y fue lo que el profesor vio. Yo había quedado, estuvimos conversando con varios de los compañeros y entonces después de esa conversación elaboré un esquema. Las preguntas en general, las de mayor peso para esta próxima entrega eran: ¿qué compone el momento 1 y qué compone o cuál es la estructura de cada uno y del momento 2? Porque son las dos cosas que vamos a entregar ahora.
Entonces yo en el esquema llevaba, ¿verdad? Después, no sé, será pasarlo en limpio o en una laminita y pasárselo. Pero es un esquemita muy sencillo donde se entra, ya eso lo habíamos hablado con Simón, como una especie de pirámide invertida, donde entramos por la parte más grande de la narrativa, del discurso, ¿verdad? En esa parte, entonces entramos desde la parte máxima macro y vamos hacia la parte micro. ¿Qué es la parte micro? La parte micro es la esencia de lo que para nosotros es el objeto de estudio. Entonces entramos por algo grande, ¿verdad? A nivel nacional, a nivel del COVID, por ejemplo, Simón, a nivel de eso que fue una pandemia a nivel general. Entramos por lo grande para llegar a este pedacito chiquito que nos compete ahorita a nosotros. Una vez que más o menos la narrativa se desarrolla allí, dice aquí arquitectura del informe de investigación. Ahorita, Okay. tranquila que ahorita vamos a conversar un poquito de esto, Marix. Ok, entonces después pasaba, le hacía al profesor, le digo, de esto surgen, ¿verdad? Unas inquietudes que son las que van a generar las interrogantes. Y de esas interrogantes que no todo el tiempo se ponen en cualitativa al final de la introducción. A veces aparecen, yo por ejemplo, había empezado en otros trabajos desde el inicio con las interrogantes y después me abría a la conversación o al discurso o al escrito de lo que tenía que entregar. Pero entonces después de esa parte de la introducción debemos ir situando entonces esas interrogantes que son las que van a generar la intencionalidad o los propósitos de la investigación. Una de mis preguntas personal para el profesor fue que yo conozco un poquitico de metodología, ¿verdad? Y sé que el paradigma investigativo va en el capítulo 3. Y entonces yo lo había puesto aquí en el 1, pero con interrogante. Y entonces él me manifiesta, sí, hay que mencionarlo aquí. Hay que mencionarlo y aquí le doy la palabra para que usted mismo explique un poquitico, profe. Ok, gracias, Marixa. Fíjense que de la conversación de Marixa, estas son unas diapositivas que en algún momento yo diseñé cuando yo trabajo con investigación cualitativa también. Y voy a presentar dos. Voy a presentar esta y les voy a presentar una en un momento que es cuantitativa, pero esta es cualitativa específicamente. Fíjense que se llama, dentro de la arquitectura del informe de investigación, tenemos la aproximación inicial al objeto de estudio. ¿Ok? Allí debemos hacer una descripción de la temática vinculada al objeto de estudio. Como muy bien lo explicaba Marixa, el elemento señaló a Simón en el COVID-19, toda esa situación, cómo fue esa emocionalidad y cómo piensa él o él se hace la incógnita de cómo se manifiesta desde el punto de vista corpóreo esa situación, ¿ok? Por ahí más o menos va el asunto. Debemos tener precisado un escenario social donde se está gestando lo que yo voy a investigar. Debo mantener una narrativa heurística, reflexionante, totalmente válido un discurso en primera persona por los argumentos epistemológicos y ontológicos de relación íntima con la realidad. Yo formo parte de la realidad y hay elementos de subjetividad y la realidad emerge al ser construida de las relaciones entre las personas. Visto así, entonces, tenemos toda la autoridad para escribir en primera persona. Hay un elemento interesante que es que hacemos citas de fuentes referenciales, información de actores sociales. Aquí a lo mejor para ustedes eso va a ser un reto. En este momento no lo vamos a observar, seguro, o no lo vamos a tomar en cuenta. Muy probablemente ustedes vivan el ejercicio de sistematización de información cualitativa, digamos, un poco con la doctora Moraima, porque lo hemos conversado, pero en resumida cuenta, dentro de ese acercamiento inicial a la realidad, si yo digo que la realidad la voy a comprender desde la voz de algunos versionantes, yo tengo que validar mis preconcepciones investigativas en un momento inicial con la argumentación de algunas expresiones de los actores sociales que hacen vida en esa situación. Debo tener cuidado, yo siempre le sugiero a las personas que tengan el cuidado de que no necesariamente
tiene que ser los mismos actores sociales, o tenga cuidado de que no sean los mismos actores sociales que va a emplear en el trabajo de campo. ¿Sí? Y fíjense que se dice allí como un recuadro final, acá lo estoy señalando, que genera sus primeras inquietudes. Eso es lo que decía Marixa, esas incógnitas de investigación. No necesariamente, también se los comentaba, las incógnitas o inquietudes de investigación las voy a generar al final de ese acercamiento inicial a la realidad. Yo perfectamente en cualitativa puedo irlas generando a lo largo que hago el discurso. Eso con relación al acercamiento inicial a la realidad. Pero también quiero que observen un momento para que busquemos la manera o afiancemos un poco más esta información que les estoy tratando de señalar con una diapositiva que es de corte cuantitativo, pero perfectamente nosotros podemos ubicar todos esos elementos dentro de ese acercamiento inicial a la realidad. ¿Qué es esta lámina? Es esta diapositiva. Fíjense que allí, insisto, esta es una lámina para hacer un escrito cuantitativo, pero no por eso pues podemos perderla de vista. Fíjense que tenemos el problema, ¿ok? En nuestro caso sería el acercamiento inicial a la realidad. Partimos de ubicarnos en el área temática, ¿sí? Tenemos que seleccionar el tema dentro de esa área temática. Profe, no se está viendo nada. ¿No lo observan, Marixa? Profe, ahora sí. Ah, qué bueno que ahora sí. Ya salió. Genial, genial. No se veía. Entonces, esa selección del tema perfecto. debe estar matizado por, fíjense cómo señala, una realidad teórica y una realidad empírica. La realidad teórica es ese deber ser, ¿sí? Debemos señalar algunas definiciones, algunas características, algunas consecuencias, algunos efectos. Insisto, recuérdense que esta diapositiva es cuantitativa, ¿ok? Por eso habla de efectos, por eso habla de consecuencias, por eso habla de causas. Pero en nuestro caso, entonces, es las definiciones y las características de la emocionalidad de las personas, de los voluntarios Cáritas, de la didáctica en la natación, de los profesores universitarios, etcétera. De todos esos elementos descriptores que tienen ustedes como dentro de su título y que componen esa realidad objeto de estudio. Pero fíjense que es desde el deber ser, es decir, la teoría. Yo siempre he dicho que ahí todo es romántico, ahí todo es bonito, ahí está todo perfecto, ahí todo me sirve para todo, ahí todo funciona perfectamente, porque estamos en lo teórico. Y eso lo contrastamos con el es, lo que nosotros en cualitativa llamamos preconcepciones investigativas, esos elementos que nos llaman la atención, que parece que estuviera ocurriendo algo, pero no sé qué está ocurriendo, ni por qué está ocurriendo, ni cómo está ocurriendo. Dentro de esa subjetividad nos manejamos y eso es lo que permite esa contrastación precisar. En este caso nos dice en realidad problema, pero en cualitativa no hay problema, sino que nosotros lo que vamos a precisar es la realidad objeto de estudio que vamos a interpretar, que vamos a comprender y que una vez que emerja, que yo la comprenda, que yo la interprete, de esa triangulación junto con la teoría va a emerger la aproximación o el acercamiento teórico que yo voy a tener de mi tesis doctoral y es lo que me va a permitir entonces que avance el estado del arte en un conocimiento determinado. Y fíjense que en cuantitativa, que es la diapositiva que tenemos, taxativamente cerramos con las interrogantes de investigación. Porque esas interrogantes de investigación cerradas al final se convierten en supuestos hipotéticos. En el caso nuestro, son esas reflexiones de preconcepción investigativa que fijarán la atención para que nosotros podamos entonces actuar en pro de poder comprender esa realidad. No sé si con esos elementos son suficientes para que nosotros terminemos de ubicarnos en cómo vamos a terminar de consolidar
ese acercamiento inicial a la realidad objeto de estudio. Te oigo, Marisa. Ok, voy. Ajá, una vez que esto está genial, profesor, yo tengo unos esquemas de cuantitativo, pero no de esta manera. Este me encanta. Porque de verdad está visible, también es muy relacionado con simplemente con el cualitativo, no necesariamente puro cuantitativo. Si le quitamos muchas partes, es simplemente quitarle algunas palabras de allí. Ajá. Una Exacto, vez los que términos. llegamos a esta parte, sí, una vez que ya estamos en esta parte, ya pasó la parte de redacción, de presentación, de que tenemos, ya está visible cuál es la situación fenomenológica que nos condujo a esta investigación. Entonces, y en algún momento planteamos interrogantes más arriba, más abajo o aquí al final. Entonces debemos de alguna manera presentar la posición paradigmática, que también puede estar antes en algunos momentos de la redacción. ¿De qué manera? Yo estoy hablando, por ejemplo, de las emociones en los doctorantes, y en esas emociones de los doctorantes sé que no puedo trabajar con todos los doctores de las universidades pedagógicas de Venezuela. Eso sería una investigación muy diferente a la que estoy haciendo en este momento, que es cualitativa y fenomenológica. ¿Por qué la convierto en fenomenológica? ¿Por qué quiero ir por lo fenomenológico? Simplemente porque voy a trabajar con un grupo reducido de una parte donde voy a recopilar alguna información. En mi caso es interpretativa. ¿Por qué interpretativa? Porque de la voz de esos versionantes es que me van a dejar información. Y eso es más o menos todo lo que tengo que decir en esta primera parte, porque la parte fuerte de la posición paradigmática de nuestra investigación va en el capítulo 3. Sin embargo, o en el momento 3. Sin embargo, en esta parte hay que mencionarla de alguna manera, porque tenemos que de alguna forma saber qué teorías y dónde vamos a investigar, qué es lo que vamos a investigar y cuáles son esas determinantes que nos permiten desarrollar nuestro campo de acción. En mi caso, emociones, corporeidad, y en el caso de Martica será natación, en el caso de Rosemary será educación especial, y así cada quien va a definir su temática, pero pendiente de que no nos gusta hablar de marcos esquemáticos en cualitativo. Sin embargo, aquí es necesario que sepamos que debemos tener en cuenta cuál es el método seleccionado, porque va a permitir buscar la información y ubicarnos teóricamente en la información, que no me vaya yo a estar saliendo por donde no es de las emociones lo que no me interesa de las emociones o de la corporeidad. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta en esta parte? Ya estamos finalizando la introducción. Aquí es introducción. En el cuantitativo es planteamiento del problema, justificación, objetivos, no sé qué, pero aquí todo puede ir en solamente un bloque con subtítulos pequeños si lo quiero hacer. En otros casos yo he visto tesis donde ni siquiera le ponen los subtítulos, sino que van presentando de manera narrativa, con mucha atención, con mucho cuidado lingüístico, cada una de estas partes. Eso es todo lo que hacen. Después, prácticamente esta parte del trabajo, este momento 1, cierra con la justificación. Señor. Marisa, discúlpame que te interrumpa. Yo concuerdo contigo en todo lo que me has dicho. Sin embargo, les sugiero que en estas primeras de cambio nosotros sí nos atrevamos a hacer la estructuración que estamos señalando, ¿sí? Acercamiento inicial a la realidad, intencionalidad de estudio y lo que nosotros llamaríamos como justificación de la investigación, que son los elementos que van a constituir ese momento 1, ¿sí? Sí. Justificación. Ajá. ¿Qué va en esa justificación? ¿Por qué estoy haciendo el trabajo? Porque es actual, ¿verdad? Otro aspecto interesante antes de que ¿Qué le representaría socialmente?
Marixa, discúlpame. Del Otro 1, elemento interesante, del momento 1. Que quiero rescatar de lo que estás comentando y que es muy importante, es lo que señalabas de la declaración paradigmática y de los elementos del método y de la ontología Sí. y de la epistemología, ¿ok? Fíjense que si yo tuviera la potestad, el poder, el peso para orientar estos procesos de investigación, lo primero que usted tendría que hacer en lo que yo le dicte es ubicar la argumentación ontológica y epistemológica del paradigma para seleccionar el método, atendiendo las características que se presentan en su realidad objeto de estudio. Y después que usted esté claro allí, yo le digo, bueno, ahora sí haga su acercamiento inicial a la realidad. Escriba el objeto de estudio. Antes no, porque lo que dice Marixa es muy valioso. Fíjense que Marixa nos está hablando de paradigma, nos está hablando de métodos de investigación y nosotros no hemos llegado al momento 3. Nosotros no hemos llegado al marco referencial. ¿Ok? Pero no por eso quiere decir que no lo tenga que tener presente. Porque cuando yo escribo, por ejemplo, de que yo como investigador observo en mi realidad desde el discurso del otro va a emerger la realidad que yo quiero comprender, yo estoy ubicándome en la expresión en un paradigma y estoy estableciendo un acercamiento relacional con el otro. Cuando yo digo que formo parte de esa realidad y que la realidad se construye producto de la convivencia del día a día dentro de esa realidad, esos son elementos de argumentación ontológica y epistemológica en el discurso. Yo no he señalado que soy interpretativista, yo no he señalado que voy a utilizar un método fenomenológico. Yo le decía esta mañana a Marixa que eso es dejar de manera implícita en el discurso esa argumentación y debo observarla, debo manifestarla y debo declararla desde que comienzo el escrito, desde que ubico la teoría, desde que ubico los antecedentes y explícitamente la señalo en el marco en el marco metodológico cuando hago la naturaleza de la investigación. Gracias, Marix. Eso es lo que quería complementar en tu conversación. Tengo solamente para cerrar este pedacito del momento 1, recuerdo que le planteé al profe elementos importantes de esa parte de justificación del trabajo, y cuando hablaba con mis compañeros en estos días también les decía. Te perdimos, Marisa, o fui yo. Me quedé No, sí solo. la perdimos. La perdimos fue a ella. Sí. Bien, vamos a apoyar a Marisa entonces en donde estaba. Ella nos estaba hablando y quería fortalecer un poco de lo que era la justificación o la relevancia y pertinencia de la investigación. Creo que ya en las diapositivas o en la intervención pasada se las había comentado, ¿no? De cómo hacer una relevancia teórica, metodológica, contextual de la realidad y siempre apuntando y vinculada con las líneas de investigación propias de el doctorado en ciencia de la motricidad humana, disculpen. Entonces, por ahí van los términos y los asuntos que van a estructurar nuestro producto de momento 1 y momento 2. Muchachos, ¿me escuchan? Sí, Marisa, te estoy escuchando. Bien, mientras que Marisa resuelve su situación, sigo yo aquí. Y con relación a el momento 2, ustedes tienen una gran ventaja. Cuando ustedes hicieron la sistematización de antecedentes y cuando hicieron la sistematización de las teorías, ya ahí tienen, vamos a decir, esquematizado un esbozo, un bosquejo de estos dos elementos. Ahora, ¿cuál es
la invitación. La invitación es a sentarnos a escribir, a darle coherencia, a darle interpretación desde el paradigma, desde el ontológico, desde el epistemológico, señalar cómo se tocan esas teorías dentro de ese comprender esa realidad que usted está planteando, tanto en los antecedentes como en las bases teóricas. Y de esa manera nosotros cerraríamos estos elementos que va a llevar el momento 1 y el momento 2. Preguntas, comentarios, aportes, dudas. Profe, por favor, a grandes rasgos, para todos, ¿qué lleva el momento? Yo lo tengo, pero quiero que usted sea quien lo diga. Perdón, Marisa, ¿quién lleva el momento qué? Porque hasta ahí me quedé. Ella, lo que usted nos dijo, profe, que lleva el momento 1 y que lleva el momento 2. Pero ella lo quiere escuchar. Marisa, en síntesis, Yo no escuché el momento nada 1 del momento 2. del momento 2. En el momento 2 vamos a darle coherencia escritural a la sistematización que hicieron de los antecedentes y de la sistematización que hicieron de las teorías. Sí. Sí, lo único que no las podemos dejar como están, así como las tenemos en el cuadrito, sino que tenemos que hacer un poco más de uso de la dialéctica, del desarrollo hermenéutico y hablar un poquito de esa teoría y cómo se relaciona con nuestro trabajo. ¿Es eso? Exactamente, Marisa. Sí. Y ya ahí finalizaría este trabajo. Y ya finalizaríamos. De hecho, antes de que te incorporaras, habíamos conversado sobre el cronograma. Y el cronograma señala de que el momento 1 y 2 debe ser subido al aula el 30 de marzo y la presentación debe ser un martes como hoy, 2 de abril. Y les pedí el apoyo, por favor, de que sea a las 7 de la noche, en virtud de que podamos tener, digamos, la oportunidad de escucharlos a los 9. También les comenté que la disertación no debía sobrepasar los 15 minutos y que para ello los invitaba a elaborar más o menos entre 5 y 7 diapositivas que orientaran el discurso. Perfecto. Otra cosita, una pregunta que había sido recurrente antes entre nosotros era, o sea, no una pregunta, una inquietud. En la extensión de cada uno de los capítulos, ¿hay algo específico? ¿Hay algo estipulado para este trabajo? Marisa, soportándonos en lo que nos indica el manual de tesis, el manual UPEL de trabajo con relación a las tesis doctorales, dice que el proyecto no debe exceder de 50 páginas, incluyendo las páginas preliminares. Esto no llega a ser un proyecto de tesis porque no tenemos la metodología. Pero yo les decía momentos antes que yo considero que un producto de por lo menos 30 páginas es suficiente. ¿Qué pasa si escribo menos? ¿Está mal? No estoy diciendo eso. ¿Y qué pasa si tengo más de 30 páginas? ¿Está mal o no? No estoy diciendo eso. Es simplemente como para señalarles un número y que ustedes se sientan cómodos con ese parámetro. Gracias, sí. Gracias. Vale, a tu orden. Sí, muy amable. Mira, hay algo que me llama la atención y me tiene un poquito inquieto. John aquí en el chat escrito dice: compañeros, el ensayo que el profe solicita es el mismo del momento 1 y momento 2. John, yo creo que es importante de que en el aula hay algo que se llama cronograma, que está junto al programa. Allí están señaladas todas las actividades, están señaladas las fechas de entrega, están señaladas en qué consisten los productos en primer lugar. Y en segundo lugar, en el aula virtual, en cada una de las actividades hay unas orientaciones
que tienes allí señaladas en qué consiste, de qué va, sobre qué tienes que escribir en cada uno de los casos. Es importante que les comente eso por lo que estoy leyendo aquí en el chat. Les oigo. John, el ensayo fue uno que entregamos en estos días. El ensayo ya se entregó y tenía una extensión de como entre 5 y 7 páginas. De 5 o 7 páginas. Y ensayo metacognitivo. es la Así más mismo grande se que está llamaba. nombrando ahorita el profesor. Sí. Y miren, vamos a hacer una cosa. Así se llamaba, ensayo Y me metacognitivo. Y ese se entregó. Con el respeto de las personas que han seguido paso a paso lo que han sido las actividades y las fechas, un poco ocupándome y preocupado porque, por ejemplo, de esa argumentación metacognitiva simplemente o solamente de los 10 han entregado 5. Yo voy a abrir el aula virtual para prorrogar esa actividad hasta el 21 de marzo, ¿ok? Pero después del 21 de marzo no me digan más nada, porque entiéndanme que yo tengo que leer. Y de verdad que la lectura para ustedes no puede ser una lectura rápida, al voleo y que yo no les argumente o les opine o también me nutra, porque de los escritos de ustedes también me nutro mucho. Entonces me quita tiempo esa situación. Yo requiero de ustedes, sobre todo en este momento que estamos, hoy es 19 de marzo, felicitaciones a los José, no sé si tenemos José aquí, me imagino que Elías es Elías José. No es Elías José, caramba, es Elías J. Bueno, fíjense que sí es José, sí. Él dice que sí. Doctor. Sí es José Elías, qué bueno. Fíjate que hoy estamos hablando, es 19. Felicidades. ¿Sí? Para el último de marzo nos quedan apenas 11 días, ¿ok? Y para el 2 de abril nos quedan un poquito más, sumándole a esos 11 días, 2 días más. Entonces, ustedes, por favor, necesito encarecidamente que ustedes sean comprensivos conmigo en el particular de que el tiempo es finito, que yo tengo que rendirle cuentas a la universidad de lo que ha sido el proceso, y amerita disposición. Créanme que comprendo la situación de cada uno de nosotros, porque en esta profesión, primero, nunca se deja de estudiar, y segundo, es difícil más los tiempos que estamos viviendo, de que nosotros vamos a estar sentaditos, acostaditos en la casa porque tenemos cubierto con una beca todos los compromisos económicos que tenemos. ¿Por qué les digo esto? Porque uno siempre que hace estudios de posgrado los acompaña con sus obligaciones y responsabilidades propias como ser humano y como profesional. Entonces, créanme que los comprendo, pero por favor entiéndanme que yo también necesito responsablemente responderle en los tiempos a la universidad, ¿ok? ¿Por qué les argumento todo esto? Porque, bueno, ya les señalé 2 fechas interesantes cuando hablamos de algo que yo denomino dónde estamos y qué nos falta. Cuando hablamos de dónde estamos y qué nos falta, ya lo conversamos. ¿Y qué nos falta? Bueno, nos está faltando el momento 1 y 2, que dijimos que en el cronograma está establecido así, que va a ser el 30 de marzo la entrega y la presentación el 2 de abril, ¿ok? Alejandra, te escucho. Sí, doctor. Solo quería hacer una pregunta de confirmación si entre las personas que usted dijo que le habían entregado el trabajo estoy yo, porque como lo entregué un poco retrasado de la hora de entrega, entonces quería saber. ¿Me estás hablando del ensayo metacognitivo? Sí. Sí, correcto, sí. Es más, porque... a mí no me gusta personalizar a esto, pero no tengo problema en leer quiénes me entregaron, porque los tengo. No, lo digo, disculpe, lo digo es porque, por ejemplo, la infografía, bueno, en este caso la representación gráfica,
También la entregué, no sé, decía, pero porque el tiempo que usted había dado para la entrega, sin embargo, era, digamos, después del tiempo programado para la entrega. Entonces, pero usted había dicho, no, no importa, lo pueden entregar hasta tal fecha. Por eso entré, digamos, en ese periodo de retraso, pero que usted lo había autorizado previamente. Entonces, no me hizo retroalimentación de la representación gráfica. Entonces, por eso tuve la duda de que no sé si por haber entregado retrasado, pues usted no lo veía. Alejandra, lo que pasa es que he logrado revisar, porque me quitó suficiente tiempo hasta la sistematización de las bases y supuestos teóricos, ¿ok? Ya descargué todo lo relacionado con representaciones gráficas, a grandes rasgos las revisé. No sé por qué siento, y les voy a ser honesto, y me disculpan si no es así, pero muchas de las infografías que me entregaron fueron los carteles que subieron en el Congreso de Motricidad Humana, ¿ok? Y yo no tengo problema en revisarlos. El detalle es que no van a cumplir los requerimientos para lo cual yo se los asigné. ¿Cuál es la intención de esa representación gráfica? Primero, que tengamos una síntesis visual de cuáles son las teorías, de cómo se tocan, de cómo se relacionan, de cómo la estoy comprendiendo yo dentro de mi trabajo de investigación, en primer lugar. Y en segundo lugar, que esa infografía o esa representación gráfica fuera uno de los encartes que iba a tener mi producción de este seminario en el momento 2, que va a ser muy válido. Y a grandes rasgos sí le di una mirada y, por ejemplo, tienen metodología, tienen intencionalidades, tienen una serie de elementos que para nada nosotros conversamos de eso, porque nosotros no estamos conversando ni de metodología en este momento. Estábamos hablando, sí, de intencionalidades, porque es el momento 1, pero en el momento 1. Esa infografía o esa representación gráfica era específica de la teoría que cada uno de nosotros estaba manejando dentro de su trabajo de estudio. No quiero decir que sean todos, pero fueron los elementos que en algunos casos encontré, ¿ok? De manera general. Así como de los ensayos, al principio pude conversar de algunas expresiones que observé, que fue productiva, que fue una revisión exhaustiva de información. Me encantó una que por allí dijo alguien que era incluso, no consigo en este momento la expresión, pero que era bastante agobiante, fue el término que utilizó. Para nada mi intención ha sido esa, es un elemento que me llama a mí a reflexión como facilitador de este proceso, pero sí, digamos, llevarlo al nivel de exigencia propio que ustedes están ostentando en la formación. Era importante todos esos aspectos. Entonces, a la brevedad, una vez que chequeé todos estos elementos, como son la representación gráfica y los ensayos que ya tengo, pues confíen que les entregaré su feedback, su realimentación, ¿ok? Otro aspecto bien interesante, creo yo que es digno de la reflexión y lo comento de manera general, es que estamos llamando mapa mental a algo que no es mapa mental. El papá de los mapas mentales se llama Tony Buzan, y Tony Buzan normalmente utiliza dentro de los mapas mentales fundamentalmente simbología, imágenes y algunas palabras claves en algunos casos. Entonces estoy viendo elementos que estamos llamando mapas mentales, que son ideogramas. Eso es otra cosa. ¿Forma parte de los mapas mentales? Probablemente, pero al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y en los ideogramas también utilizamos solo palabras claves y estamos utilizando mucho texto. Cuando yo utilizo texto, salgo de esos elementos del mapa mental. Entonces, son orientaciones, digamos, de manera general, no son del área de investigación, son del área, digamos, de representación gráfica como estrategia, y son propias que las reflexionen, porque el día de mañana estoy seguro que ustedes van a recibir orientaciones de que tienen que diagramar, de que tienen que simbolizar, de que tienen que representar gráficamente todas las vivencias que están obteniendo y todos los hallazgos que están emergiendo y todas las teorías que están manejando en su tesis doctoral. Eso forma parte de la construcción de esta producción de conocimiento que están generando. Bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario?
Con respecto a lo que usted acaba de decir, creo que no. cuando habla de representación gráfica, perdón, ¿se me escucha? Sí, perfecto, Marta, te escucho. Sí, Ya, con respecto a eso de representación gráfica, hay una herramienta, no sé si llamarlo así, que se llama Visual Themes, en inglés, ¿no? Y es básicamente puros gráficos que te llevan a ese concepto que tú quieres darle, ¿no? Entonces, yo lo estaba manejando así, pero muy poco, o sea, prácticamente no tiene palabras. Entonces, no lo he entregado, yo soy una de las que no lo he entregado, pero ahora estoy así como en la duda si efectivamente debe estar acompañado de un texto, no de un texto muy grande, porque evidentemente ya se pierde la representación gráfica, ¿no? Claro. Pero bueno, es como bien subjetivo a veces pensar que una persona puede ver un elemento gráfico que para mí representa algo muy, muy, muy claro Personal. y a otro no. Entonces, bueno, yo tenía esa duda porque a mí me encanta todo lo visual, realmente eso es lo que a mí más me gusta, ¿no? Entonces, lo mío era más a esa herramienta. Entonces, quiero saber si estoy mal o puedo terminar de hacerlo como lo pensé así, pues. Qué interesante, Marta, el comentario. Claro, es que las simbologías y la representación gráficas teóricas son personales, Marta. Y lógicamente, ¿qué me lleva a mí a comprender la representación gráfica, la sistematización de teoría que tú hiciste? ¿Ok? Entonces, yo esa representación gráfica tengo que colocarle todo un texto explicativo de lo que yo quise representar allí. Precisamente ese texto explicativo va a ser la teoría que tú vas a esbozar o que tú vas a escribir de manera armónica, coherente y a profundidad en tu discurso del momento 2 relacionado con la sustentación teórica. Muy bien. Entonces ahí es donde está la respuesta a la pregunta que me realizas. Ya, profe, muchas gracias. No, lo estás haciendo genial si sigues así. Alejandra, te escucho. Ay, doctor, disculpe tantas preguntas, pero a veces, bueno, estos son los pasos para aclararlas. Claro. Sí, dos preguntas. Una es en relación, más que todo para aclarar, porque hubo un poco de confusión, incluso entre los compañeros conversábamos y habían varias opiniones, incluso traté de revisar la literatura. Y bueno, en ese momento no sé por qué no le preguntaban. Yo creo que es por no querer molestarlo en su rutina de la semana. Pero bueno, en todo caso, ya ese trabajo lo hicimos en la sistematización de antecedentes, pero quisiera confirmar, por favor, con usted, ahora aquí que estamos todos reunidos, en cuanto a lo que son los antecedentes, o sea, ¿qué consideramos? Obviamente internacionales, sabemos que son otros países diferentes a Venezuela, eso es lo que entiendo. Pero en relación, o sea, la duda estuvo entre nacionales y regionales, porque ¿cómo entendemos regionales? O sea, trabajos que se hayan hecho, por ejemplo, en la UPEL de Barquisimeto, en el IPB, en nuestro pedagógico de Barquisimeto, o cómo lo podemos tener claro para saber exactamente y bueno, aclararlo también para nuestro trabajo de aquí en adelante, ¿no? Esa era la primera pregunta. Y la segunda era si en los aspectos teóricos, luego ya, no sé si ya leyó mi reflexión metacognitiva, pero yo quedé con ¿cómo le explico? Fue un poco como una frustración, siento que el tiempo no me daba, pero sí quería colocar más teóricos y siento que puedo colocar más teóricos en mi trabajo. ¿Es posible que eso se haga para el momento 2, o sea, a la hora de entregar el informe, o es mejor que trabaje con los que ya coloqué en la sistematización de la teoría y ya para próximos trabajos pues incluya los demás? No sé, si usted me puede aclarar, se lo agradezco. Esas eran mis dos preguntas. Vale, Alejandra, gracias. Mire, así tal cual lo interpretaste, ¿ok? Nacionales, bueno, UCB, UPEL Caracas, y regionales, los nuestros aquí internos dentro de la universidad, específicamente del IPB, si fuese el caso. Aunque, ¿qué pasa si yo simplemente los catalogo como internacionales a nacionales? Genial, no hay ningún tema con eso tampoco, porque realmente
sean del IPB, sean de la UCB Caracas, o sean del Pedagógico de Caracas, o sea de alguna otra universidad de Venezuela, pues son nacionales. Con relación a la primera pregunta. Con relación a la segunda pregunta, recuérdense que este proceso investigativo de sistematización de la información para producir el proyecto de investigación apenas comenzó el lapso pasado, en Seminario 1. En este lapso 1-2024, en Seminario 2, le hemos dedicado un esfuerzo adicional en aras de seguir sumando. Entonces, yo lo dejo a tu escogencia, Alejandra y el resto, si aún no han sistematizado alguna teoría que sienten que es importante colocarla y en este momento tienen la oportunidad de colocarla, genial, hagámoslo. Si no, tengámosla pendiente allí porque seguro que en el próximo lapso van a tener que colocarla y van a tener que seguir fortaleciendo la teoría. Algunos feedback le escribí yo algo como esto, como que estamos comenzando con trazos tenues a dibujar la teoría que me va a caracterizar, o mejor dicho, que me va a permitir comprender la realidad objeto de estudio. Pero a medida que vayamos escribiendo, a medida que vayamos haciendo hermeneusis de esa teoría, nosotros vamos a ir afincando un poco más el lápiz en esa imagen que estamos dibujando de esa realidad objeto de estudio y cada momento se nos va a aclarar más, va a ser más precisa. ¿Ok? Eso es producto de qué? Producto de lo que acaba de señalar Alejandra. Alejandra acaba de decir de repente que quedó así como con un sinsabor de haber podido ampliar y colocar otros teóricos que no los pudo colocar por cuestiones de tiempo en este momento. Genial, pero tienes que tenerlos allí porque seguramente si no es en este seminario, en los 11, 12 días, en las 2, 3 semanas que nos quedan, pues va a tener que ser a futuro que tienes que colocarlos para seguir fortaleciendo esa teoría y esos elementos que te van a permitir entonces comprender esa realidad objeto de estudio. Perfecto, doctor, aclarado. Muchas gracias. Genial, Alejandra. ¿Alguien más, Doctor, por favor? una pregunta con respecto a lo que dijo Alejandra y de los antecedentes, en el caso mío que estoy en Ecuador. O sea, en nacionales, yo me ubico, o sea, mi universidad es la UPEL, obviamente, es Venezuela. Mi objeto de estudio, mi realidad, mi contexto y entorno es Ecuador. Entonces, ¿cómo lo plantearía yo en este caso? Y perdóneme, pero me estoy perdida ahorita. Sí, yo te sugiero que siga, ubícate como si tú estuvieras aquí en este momento, ¿ok? Exacto. Para que te ubiques en lo nacional y lo internacional. No importa que tu realidad objeto de estudio esté allá, bueno, ya veremos a ver cómo vamos canalizando eso. No Ya, te preocupes doctor, por sí, eso. seguro. Ya listo. Sí, así es. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguna otra duda, comentario, aporte? Bueno, si no hay dudas, comentarios, aportes, podemos dejarlo hasta acá. Seguro, doctor. Muchas gracias de verdad por su tiempo y todas las dudas aclaradas. Para servirles, para mí siempre un placer, ¿ok? Por Sí, favor, igual. el próximo Yo estaba tratando. martes ya comienza para nosotros la Semana Santa, ¿sí? ¿No me equivoco? Sí. Ok. Entonces, Sí, si nosotros sentimos que antes, no el lunes ya necesitamos es Semana Santa. si sentimos que no necesitamos el encuentro, genial. Ahora, si realmente ustedes sienten que este espacio les va a permitir en estas 2 o 3 semanas que nos quedan fortalecer lo que están haciendo, por favor me lo hacen saber, sacamos el tiempo y nos volvemos a encontrar, ¿ok?
De acuerdo. Yo doctor. creo que se aclararon muchas inquietudes yo creo que se aclararon bastantes inquietudes para este último trabajo. Tendría en este momento una sola más en cuanto a la representación gráfica que debemos presentar para el día 2 o antes del día 2. Ok. Es en cuanto a este momento 1 y momento 2. Ok, la representación gráfica son las Sí, supongo que sí, diapositivas, pero son las diapositivas, Marixa, sí, que te van a las 5 o orientar, 7 que se hagan. en tu disertación y a nosotros Mi como discurso. oyentes de tu trabajo. Circunscritas a Perfecto. el Ok. momento 1 y el momento 2 del proyecto, ¿sí? Perfecto. 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 Genial. Eso era lo último. Bueno, que Muchas son más gracias. material Muchas gracias de, por su material de tiempo. apoyo en la exposición. Profesor, Bueno, ya una última duda. Con respecto al momento 2 en el trabajo, o sea, las indicaciones que usted allí nos coloca en el aula, en el archivo de cómo debemos colocar la digamos, estructura. el esquema, exacto, la estructura. Creo que dice también que se puede colocar la representación gráfica, no sé si se refiere a la que ya hicimos para completar el trabajo o no es necesario que esté. Sí, sí. Les acabo de señalar que la intención de construir la representación gráfica cumple un doble papel, digámoslo así. En primer lugar, nos permite una simplificación gráfica de la teoría, que al observarla nosotros podemos precisar los elementos teóricos que estamos manejando en la teoría, cómo se relaciona una teoría con otra dentro de la realidad que usted está comprendiendo, ¿ok? Que usted desea comprender. Eso es uno de los objetivos que buscaba esa representación gráfica, pero no solamente era ese, sino que esa representación gráfica se convierte en, vamos a llamarlo así, una ilustración dentro de su escrito de tesis doctoral. Y apenas son los primeros pininos. Me recordarán en un futuro cuando tengan que graficar los hallazgos, tengan que graficar la aproximación teorética que construyan y todos esos elementos. Entonces, este ejercicio de alguna manera nos iba a permitir también eso como un anexo o un adjunto ilustrativo de las teorías que estamos manejando en nuestro proyecto de tesis doctoral. ¿Necesario que esté en este momento 2 o no es, o ya usted lo evaluó y no es necesario que esté? Lo que pasa es que yo lo voy a evaluar, no lo he evaluado aún todavía. Lo voy a evaluar como representación gráfica y como esa primera exigencia donde confluyen los elementos teóricos que te acabo de señalar, pero dentro del instrumento que yo utilizo para evaluar el escrito del momento 1 y del momento 2, uno de los criterios es el anexo o el adjunto, el encartado de esa representación gráfica. Entonces debe estar en ambas dos partes. Tanto Ajá, como ¿y representación gráfica cómo agregamos ese anexo al texto? Es decir, se coloca anexo. al final de la teoría. Ok. Al final de la teoría. ¿Ok? Vale, doctor. Luego a lo mejor ustedes van a tener que seccionar esa representación gráfica en 2, en 3, en 4 partes y entonces le dan lógica dentro del discurso argumentativo y la teoría se observa dentro de la gráfica tal y entonces ustedes la señalan para referirla, etcétera, ¿no? Eso es otra cosa que luego harán más adelante, pero lo podemos colocar al final de la teoría. Gracias. Ok, el escrito, bueno, el informe que vamos a colocar ya termina, o sea, porque el momento 2 incluye sistematización de antecedentes, bueno, sistematización no, la redacción de lo que serían los antecedentes y los teóricos, los supuestos teóricos. Y ya, o sea, no tenemos que poner después para un cierre, una conclusión, una reflexión, o sí lo debemos colocar. No, hasta ahí. O sea, lo cerramos en supuestos teóricos y ya. Lo cerramos con los supuestos teóricos, cerramos con la ilustración y chao.
porque Ok. luego ustedes, obviamente, me imagino, quiero pensar de que les comenté que la doctora Moraima va a estar invitada para la presentación de que ustedes van a realizar. Entonces, ella obviamente va a tomar muchos insumos de allí para organizar ese seminario 3 que ustedes van a ver, y seguramente van a tener que seguir fortaleciendo algunos elementos del 1, del 2, y van a construir el momento 3 que consiste en el marco metodológico, ¿ok? Perfecto. Genial, Sí, se entiende. genial, chévere. Bueno, siempre un gusto conversar con ustedes, muy productivo y muy agradable el encuentro. Igualmente, doctor, hasta luego, Hola, buenas Elías, no noches. te había Saludos a visto. todos. Gracias, profe. Gracias, Elías, profesor. feliz día de José. Profe, muchísimas gracias. Sí, Chévere. feliz Bueno, día de para los servirles, que Reyes. estén muy bien. Y ánimo y a Cuídense. producir, ¿sí? Vale, Gracias. que estén muy bien. amable. Buenas noches. Mucho para Simón, todos. queda la grabación en el aula, Simón. Ok, sí, profe. Yo lo bajo ahora. Seguro. Chévere. Gracias. Buenas noches, felicidades, Elías.